hay un ejercicio que les pedimos que era cambiar el orden de integración. Y ese, la verdad es que muchos lo hicieron mal, entonces me gustaría hablar un poco de ese ejercicio para que les quede claro cómo es, si les parece. ¿Les parece o no les parece? Dele, profe, Bueno, cuenta nomás, no se haga problema. Sí. espera que estoy por compartir pantalla y aparte tengo que reclamar el rol de anfitrión porque si no, no puedo Yo no estoy hacer como nada. anfitrión, ¿eh? No, yo estoy. Ah, Para que tengo que anotar la clave y todo eso. Un momentico, ya estamos. Bueno, ahora sí. Vamos a ver. Bueno, el tema que es un ejercicio, mientras tanto voy hablando, voy a rellenar el espacio como hacen los locutores, que nos daba la integral y ellos tenían que cambiar el orden de integración. Y a pesar de que eso es algo que debería tener ya resuelto de análisis 1, cuesta, parece. Siempre cuesta un poco más que otras cosas. Bien, el ejercicio era así. Integral entre menos 1 y 2, a ver si me acuerdo de memoria. La integral entre 0 y e a la menos x de, creo que era x, diferencial y, diferencial x. Bien, entonces el tema era que lo conveniente era, por supuesto, graficar primero el recinto de integración, que en general lo graficaron bien, ¿sí? Porque es una función e a la menos x, o sea que es una función decreciente, exponencial, que aquí pasa por 1. Esta entonces sería la función e a la menos x, y entre menos 1 y 2, vamos a suponer que está por acá. O sea que el recinto es este. La mayor parte de ustedes calculó esta integral y ahí dejó. Y la idea era cambiar el orden de integración. Es decir, primero acá estamos integrando primero respecto de y después respecto de x, y la idea era cambiar de tal manera que nos quede primero la integral respecto de x y luego respecto de y. Eso quiere decir que los extremos de x van a estar acá y los extremos de y van a estar acá. Pero los extremos de la última integral tienen que ser extremos constantes, ¿sí? Porque también hubo quienes me invirtieron la integral, o sea que pusieron de 0 a la e a la menos x y de menos 1 a 2, así como dado vuelta, y eso no es, porque les queda una función, al final no les queda un número. Entonces, la idea es, en lugar de recorrer este recinto con x entre menos 1 y 2, y los valores de y serían, o sea, voy recorriendo así, ¿no? Entonces, y varía entre 0 y la función. Ahora yo lo tengo que mirar al revés al dibujo. O sea, tengo que recorrer y de manera constante entre el valor menor, que sería 0, y el mayor valor, que sería este, de acá, este. Y la x la voy a ir mirando al revés. Entonces, yo lo que les sugiero es, digamos, dar vuelta al dibujo
pero girar esto 90 grados. Entonces nos quedaría así. Esto ustedes en una hoja lo pueden hacer perfectamente. A mí me está costando un poco más porque lo tengo fijo, pero esto quedaría así. Y la I acá es la I positiva, ¿no es cierto? Bien. Entonces, la curva esta es una curva que viene así. Vamos a suponer que acá está el menos 1. Voy a borrar esto. Y acá está el menos 1. Y acá está el 2. Así. Bien. Entonces, yo tengo que mirar así ahora el dibujito. La I va a variar entre este valor, o sea, 0, y este valor. Y la X la voy a mirar con rectas paralelas al eje X. Ahí. Entonces, la X, el menor valor que toma son siempre el mismo. Y el mayor valor que toma, ¿sí? Es ¿sí? ¿No? En cada lugar. Esto se acerca mucho al 0, ¿no? Yo acá no lo hice muy bien, pero esto se va acercando bastante. Ahí. Esa era la idea, chicos, de invertir el orden de integración. Entonces, yo les pregunto a ustedes, la Y, ¿entre qué valores varía? Y la X, ¿entre qué valores varía? Profe, puede ser que I varíe entre el logaritmo natural, puede ser o no, que sería la inversa del número E, o no. A ver, espera que no te entiendo. ¿Entre el logaritmo natural de quién? De la función, o no. A ver, yo escribo así, ¿y ahora qué escribo? Y... no. Bueno, vamos a empezar así. Esta es la I, la que está horizontal ahora. Yo voy a tomar dos extremos constantes de I, chicos, acá. O sea, este es el mínimo valor de I. Y este es el máximo valor de I. Voy a tomar un intervalo de extremos constantes. Y la que va a variar en función de I, en todo caso, es la X. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el mínimo valor que toma la I y cuál es el mayor valor que toma la I? Son constantes. ¿Qué valor es este de I? Este, entonces. O sea, la I varía entre ese intervalo, ¿sí? Entre este y este. ¿Qué valor es este? Yo no estoy leyendo el chat, les aviso por si ustedes me están escribiendo porque no aparece el chat. Sería entre 0 y E, el I. 0 y este valor, perfecto. Ese valor es 0 y ahora vamos a ver, está bien lo que vos decís, este valor es E. ¿Por qué es E? ¿Por qué este valor es E? Porque X vale menos 1 en ese valor, ¿sí? Que sería la intersección entre la recta X igual a menos 1 y la función. Entonces, en esta función, Y igual a E a la menos E. Cuando X vale menos 1, Y vale E a la 1. O sea, E. Ahí está. Esos serían los extremos de Y. Y los extremos de X, ¿cuál es el menor valor que toma la X? Acá también pueden mirar, pero solamente que el recorrido, para poder decidir, tienen que mirar así. ¿Entre qué y qué varía X?
¿Cuál es el menor valor que toma siempre X? -1. Menos 1. ¿Y arriba? ¿Por quién está acostada acá? En una parte por la función y en otra parte por el 2. En una parte por la función y en otra parte por el 2. ¿Y hasta dónde sería la función y hasta dónde sería el 2? ¿Qué función sería, por empezar? ¿Qué función es esta? Ya sé que es y igual a e a la menos x, pero ahora tenemos que cambiar, estamos cambiando el orden, entonces tenemos que escribir x en función de y. Menos logaritmo natural de y. O sea, x es igual a menos logaritmo natural de y. Perfecto. ¿Podemos poner esto acá? Bueno, esta pregunta se las voy a dejar, pero yo lo que quería mostrarles es cómo se hace el cambio de orden de integración, ¿sí? O sea, acá ustedes tienen que pensar distinto, pensar que la y es constante y en ese intervalo en el que y varía en forma constante de un extremo constante a otro extremo constante, cómo varía la x, ¿sí? Cómo varía la x en ese intervalo de y. Hagan las dos integrales, por favor, y eso queda pendiente la respuesta de ustedes. Me van a ir contestando a ver después qué obtuvieron. Ahora empiecen con la clase porque ya son las 7. ¿Está César? Sí, estoy. Listo. Bueno, ahí los dejo con eso, pero eso les quería aclarar porque esto lo hicieron, muchos lo hicieron mal y entiendo que es algo que a lo que hay que volver en la parte, ya a Luciano ya le expliqué eso también. Que tiene que volver en eso porque es evidente que ustedes no practicaron mucho eso, ¿sí? Así que bueno, ahí está, los dejo con César. Bueno, trayendo un poco a colación lo que estaba preguntando Viviana respecto a ese problema, es evidente de que la forma geométrica que tiene la zona sobre la cual se desarrolla la integración es extremadamente importante para poder llegar a definir los extremos de integración. Bajo ciertas condiciones, la forma geométrica a veces es favorable y podemos nosotros hacer un cambio de orden de integración sin mayores problemas. La forma geométrica más favorable, acuérdense ustedes, es la forma geométrica que corresponde a un rectángulo. O sea, a una figura, zona de integración llamada R, en donde los contornos que rodean a la zona de integración son o están contenidos en sendas rectas que son paralelas al eje X y contenidas en sendas rectas que son paralelas al eje Y. Eso para nosotros nos representa una zona de integración muy simple. Y el cambio de orden de integración es prácticamente automático, por así decirlo. Lo único que tengo que hacer es alterar el orden. Pero cuando la zona de integración no obedece a esa forma favorable, vamos a decirlo de esa manera, o sea, cuando la zona geométrica no nos ayuda, aparecen algunos detalles interesantes, ¿no es cierto? Y a colación de todo esto, cuando esa forma geométrica no nos ayuda y
a pesar de eso, intentamos alterar el orden de integración. En general, ¿a qué tenemos que recurrir para poder lograr el cálculo de la integral? Esa es la pregunta que yo hago. Si alguien me la puede responder. Cuando la zona de integración es favorable a nosotros, por ejemplo, un caso rectangular, alterar el orden de la integración es muy simple porque lo único que tengo que hacer es, de alguna manera, permutar el orden como viene. Por ejemplo, si esto que está acá es A, B y esto que está acá es C, D, en términos de valores de I, la integración sobre R la voy a poder calcular, prescindo de escribir todas las demás cosas que van acá y me quedo con la simbología simplemente. La integración sobre R simplemente se va a calcular como la integración entre A y B, de la integración entre C y D, de la función, o bien simplemente lo que voy a hacer es calcular la integración entre C y D, de la integración entre A y B, f de x de y. Presten ustedes atención de que acá permuté y lo único que hice fue alteré el orden en forma sin pensarlo, porque se trata de una forma geométrica que me es favorable para que pueda hacer esto. Pero cuando la zona geométrica no me es favorable, o sea, tiene una estructura, una forma, una morfología en términos geométricos complicada, por así decirlo. Habíamos visto un caso más o menos así, en algún ejemplo que yo por ahí les desarrollé. Nuestra zona geométrica R ahora dejaba de ser un rectángulo y pasaba a ser, obviamente, algo distinto a un rectángulo. Entonces este procedimiento que yo tengo escrito acá no es válido. ¿Qué tenían que hacer ustedes para poder resolver este tipo de problemas? Esa es la pregunta. Primero siempre conviene hacer el dibujo, profe. Bueno, acá ya está hecho el dibujo. Claro, claro. Luego habría que encontrar los extremos constantes. Es decir, si estaba, por ejemplo, en X y querés pasarlo ahí, tenés que encontrar esos extremos de Y que son constantes. Está bien. Primero. Pero en este caso, supongamos que este caso sea el que estamos considerando, ¿sí? Esto que está acá es una vertical que vale un cierto valor, x sub 1. Esto que está acá es una vertical que obviamente se corresponde a x igual a 0. ¿Sí? Esto que está acá es un segmento de recta. Esto que está acá es un contorno tipo parabólico. Si yo pretendo calcular la integración primero respecto de x, de una estructura funcional definida acá adentro, ¿qué tengo que hacer? Definir el orden de integración. Sí, está bien, pero... A ver, vamos a suponer que esto que está acá es 2. Vamos a suponer que esta curva que está acá es y igual a x al cuadrado, supongamos. Por lo tanto, este punto que está acá es un punto que corresponde al par ordenado 2, 4, ¿no es cierto? Vamos a suponer que esto que está acá es... como es 2 por x más 6. Vamos a inventar cualquier cosa. Entonces, este punto que está acá es el punto de coordenadas 0, 6, ¿no es cierto? Este punto que está acá es el punto de coordenadas 0, 0. Este punto que está acá es el punto de coordenadas 2 por 2, 4 más 6, 10. Por lo tanto, esto que está acá es el 2
10. Acabo de encontrar todos los vértices que describen mi zona R. Obviamente la encuentro a partir de las definiciones formales que tengo yo para describir los contornos que me han provisto en el problema, ¿no es cierto? Pero me piden que integre primero respecto de X y luego respecto de Y. Obviamente un campo escalar que está definido acá dentro de esta zona, por supuesto. Que ni siquiera lo considero. Simplemente pienso de que es un campo escalar que está definido. Punto, ya está. No importa cuál es. ¿Qué opinión tienen? Lo que suelo hacer primero es encontrar los extremos constantes de Y ahí ir trazando líneas, como hace la profe, líneas horizontales, para ver desde dónde hasta dónde va X. Bueno, ahí lo tenés en el gráfico. Las líneas constantes de Y, obviamente te las imaginás, ¿no es cierto? Es fácil imaginarse. Claro. Entonces, ¿qué proponés? Acordate que mi razón de cálculo es integral sobre R, que es esto que está acá, algo que supongo que lo conozco, ¿no es cierto? Elemento de área. Doy por sentado que esta es una estructura analítica que la conozco, que es simple, que me puedo manejar sin mayores problemas. Y me dicen de que calcule mediante una iteración respecto de X primero y luego Profe, ahí se le silenció. Ahí está. Sí, ahí está. Se apagó, no sé por qué. Y en este caso va a pasar que al querer ver cómo varía X, nos vamos a chocar, digamos, con dos funciones diferentes, o sea, una constante y una función. Entonces va a ser una suma de integrales. O sea, entonces, de que la solución formal a este problema, cuando me piden a mí calcular primero respecto de X y luego respecto de Y, me obliga a hacer una partición de la zona de integración. Claro. ¿Se entiende eso o no? ¿Sí? O sea que, en este caso, en este ejemplo, por la naturaleza de lo que vos me estás explicando, en el sentido de que me decís que de acá a acá, X es obviamente 0, porque todos los pares ordenados que están acá tienen su X igual a 0, ¿no es cierto? Mientras que de acá a acá, todos los pares ordenados tienen una X que es cambiante. Obviamente en una relación lineal con Y, ¿no es cierto? Pero la X acá no es una constante, ¿no es cierto? Y cuando me topo por el otro frente, la X, los pares ordenados que están sobre esta parábola, tienen una X que es cambiante también. Obviamente según una relación que ya no es lineal con respecto a Y, ¿no? Fíjense que surge de esta condición que tengo escrita acá. Y acá de nuevo, la X vuelve a ser constante y vale 2. Entonces, al ofrecerse, al ponerse en evidencia este problema, no me queda otra vuelta que hacer una partición de la zona de integración y en este caso, en términos intuitivos, la forma más simple de resolver mi problema es la de tomar a R dividida en 3 zonas. O sea que en otras palabras lo que estoy diciendo acá que R es la unión de una parte R1 con una parte R2 con una parte R3 y digo que esta parte es R1, digo que esta parte es R2 y digo que esta parte es R3 porque observo, gracias a la gráfica, de que para poder resolver la iteración respecto de X necesito hacer esa partición. ¿Eso les queda claro?
¿O hay alguien que no entiende eso? Sí, profe, se entiende. Profe, Perfecto, 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 perfecto. Entonces, al problema que les dio Viviana, que les exigía una iteración primero respecto de X y luego respecto de Y, les quedaba una forma gráfica que... ¿A qué te obligaba esa forma gráfica? a partir del recinto en dos. Exactamente, a dividirlo. Y de hecho, porque al tener una representación gráfica bien clara de la zona de integración, es evidente en términos visuales de que hay una partición, hay un número de partes mínimo, que en este caso, en el caso de ese ejemplo, eran ¿cuántas partes? 2. 2 partes, ¿no es cierto? Queda claro. Entonces, resuélvanle el problema a Vivi de esa integración, la integral sobre esa zona R de X, de Y de X. A mí me gusta más escribirlo de esta manera, de A, considerando primero la iteración respecto de X y luego respecto de y luego la iteración primero respecto de Y y luego respecto de X. Comparen los dos resultados, verifiquen que los dos resultados son iguales y vean que la iteración primero respecto de Y no necesita la partición, ¿no es cierto? Y por lo tanto el mecanismo de cálculo es más simple porque queda más corto. Y que cuando intentamos iterar primero respecto de X, estamos forzados a subdividir la integración en dos partes, porque son dos zonas las que en términos geométricos y visuales necesito yo para poder resolver el problema de la forma más corta posible. ¿Se entiende eso? ¿Puede ser? Sí, profe. Sí, escucho. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, hagan lo que les pidió Vivi, basándose en la iteración primero respecto de X y luego respecto de Y. Obviamente hagan las dos iteraciones posibles, ¿no es cierto? Traten de encontrar y observar que los dos resultados son exactamente iguales, obviamente. Si los dos resultados son distintos es porque hay algo mal hecho, porque la integración de ese campo escalar sobre esa zona R es posible, porque el campo escalar, fíjense que el campo escalar que les dio como problema a la profe Vivi, es un campo escalar que obedece a una naturaleza muy simple, que dice que la variable y ni siquiera está explícita en el problema, ¿no es cierto? Y por lo tanto, se trata de un proceso de integración bastante simple, ¿no es cierto? Verifiquen de que las dos maneras de iterar el problema conducen obviamente al mismo resultado. Es obvio de que la iteración que les pidió la profesora involucra una partición y eso lo hace un poco más largo que la otra iteración, nada más. Más largo entre comillas, ¿no es cierto? Bien. Hay un caso en donde tenemos un campo de dos variables, me quedo con esa situación, y fíjense que nosotros, hasta ahora, independiente de los ejemplos que hemos ido desarrollando, siempre tenemos una zona de integración R y decimos que nuestro interés está en calcular sobre R esa integral y la
formal situación se corresponde con un proceso que involucra una partición de la zona de integración y que una parte elemental o chiquitita, vamos a decir así, de esa partición es la que yo acabo de marcar acá como un pequeño rectangulito. Y cuando digo pequeño rectangulito, pienso en que estoy partiendo a la zona R en partes pseudo rectangulares o rectangulares, y que para poder calcular esto necesito conocer el borde a dónde va a ir a parar el rectángulo más pequeño que ocurra en el proceso de la sucesión de sumas, según el concepto llamado de Riemann de este cálculo integral. Por eso yo necesito tener claramente definidos los contornos, o el contorno, vamos a decir así, la frontera sobre la cual descansa mi zona de integración, por así decirlo, ¿no es cierto? Y obviamente necesito que la función siempre se encuentre definida sobre cada uno de los puntos de la frontera y en el interior de la frontera. Porque si la función no está definida, este cálculo en principio no se puede hacer. Digo en principio porque hay situaciones especiales, pero no las voy a considerar y voy a pensar de que la función siempre que intento evaluar en un cálculo integral debe estar definida sobre el contorno y dentro. Y si está definida sobre el contorno, es porque al contorno lo tengo que conocer claramente. Por ese motivo es de que nosotros hacemos hincapié, cuando intentamos hacer estas cuentas, de representar gráficamente la zona R para tener claramente la idea de cuál va a ser la frontera y poder definirla analíticamente para luego poder definir los extremos de integración, que es lo que siempre está pasando, ¿no es cierto? Bien, ahora, si nuestro problema es que esta función está definida sobre una zona plana delimitada por un contorno conocido, eso involucra un cálculo que se llama integral sobre una superficie plana de este campo escalar. Pero el campo escalar está definido en todo su dominio y yo puedo llegar a pensar de que no tengo ahora una zona plana, sino que tengo una curva. Y bien, la función está definida sobre esa curva. Por ejemplo, vamos a suponer que esta curva que está acá es una curva fácilmente identificable. Por ejemplo, más o menos se han dado cuenta ustedes de que yo dibujé acá una forma parabólica, más o menos, le digo así. Pienso que esa forma parabólica se inicia acá y termina por acá. ¿Sí? Vamos a suponer que esto que está acá es el punto de coordenadas 0, 1. Y este punto que está acá es el punto, vamos a suponer que esto que está acá corresponde a x igual a 3, supongamos, ¿no es cierto? X igual a 3. Y este punto que está acá es el punto de coordenadas 3. Pero como dije que es de la forma parabólica, me imagino entonces que la forma parabólica es de la forma x al cuadrado más 1. Entonces, si es esa la forma parabólica, noten ustedes de que este punto que está acá es el punto de coordenadas 3, 9. 3 por 3, perdón, 10. ¿Está bien?
3 por 3 es 9, más 1, 10. Entonces tengo esta forma parabólica. Supongamos que tenemos ahora la misma función que les dio la profesora en el parcial S. Fíjense que acá elegí una función muy simple en donde la variable y no participa, está implícita. ¿Cuánto vale la función en este lugar? ¿Cuánto vale el campo escalar acá? Cero. 0. ¿Cuánto vale el campo escalar acá? 3. Exacto. ¿Quedó claro? Obviamente, ¿cuánto vale el campo escalar en este lugar? Y a lo sumo lo que habría que preguntar es ¿cuánto vale la coordenada X y la coordenada Y de este punto? La meto dentro de mi función. Como veo que la Y no participa en la forma analítica, con solo saber cuánto diablos vale la coordenada X, yo sé cuánto vale mi campo escalar, ¿no es cierto? ¿Se entiende? O sea que esta función, que en el problema del parcial nos pedían a nosotros que calculemos la integración sobre una zona que más o menos estaba entre -1 y 2, ¿no es cierto? La zona R de integración era esta. Y fíjense que la función estaba definida para cualquier lugar de la zona R. Ahora yo me olvido de esta zona de integración y pienso en la posibilidad de calcular una integral, no ya sobre una zona R, sino calcular una integral sobre una curva. ¿Se entiende? Entonces, el concepto de la partición se mantiene vigente, solamente que la partición ahora, en vez de ser partir una zona de una superficie plana en pedacitos para luego ir afinando la partición, tomando pedacitos cada vez más pequeños, lo que va a ocurrir acá es de que voy a tener que partir a la curva en pedacitos. Entonces, en un pedacito genérico, como este que está acá, tomaré un punto que pertenece a ese pedacito, que puede ser el del inicio, cualquiera, o el del final, cualquiera. Y acá, en cada uno de estos puntos, la función tomará un valor y tomaré un punto del pedacito como representativo y calcularé el valor de la función en este lugar, en ese lugar que ya elegí. ¿Se entiende? Y voy a hacer el proceso de calcular la sumatoria del valor que toma la función en un punto x sub y sub i, cualquiera, lo voy a llamar así, x sub y sub i. Este es un punto cualquiera del pedacito específico que estoy considerando a modo de muestra, ¿no es cierto? Obviamente tendré el pedacito número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número i, hasta el número n, porque habré partido a la curva en un número n de partes, ¿no es cierto? Acá en la gráfica tengo 1, 2, 3, 4, 5 partes para iniciar mi proceso de razonamiento. Entonces estoy en el número 3. Su índice i minúscula igual a 3 sería para mi problema acá, ¿no es cierto? Obviamente ya no pienso en esta función o en este campo escalar, sino que pienso en un campo escalar cualquiera. No tengo por qué caer en el ejemplo que hemos tomado, ¿no es cierto? Es cualquiera. Y lo tendré que multiplicar por la medida de este segmento curvo. Porque ustedes se acuerdan de que cuando considerábamos nosotros el problema de la integral doble, nosotros considerábamos la multiplicación de la función por la medida del elemento de la partición. Y si el elemento de la partición tenía una medida delta A,
es porque yo le estaba asignando un valor numérico al área de esa partición. Pero acá, en este caso particular, no tengo un área, tengo un segmento curvo y por lo tanto tengo que calcular la longitud de ese segmento curvo. Y obviamente esa longitud será un número real positivo que será delta L sub I, por así decirlo. ¿Cómo diablos hago para calcular la medida de este segmento curvo? Y bueno, y vaya a saber todavía cómo lo hago. Pero en principio, en términos intuitivos, yo me doy cuenta de que la función en un punto tomado como referencia de este pequeño segmento curvo, ese valor de la función, lo puedo multiplicar por la longitud de ese segmento curvo. Y la longitud de ese segmento curvo es un número positivo. Hay que tener en cuenta o cuidado de ese detalle, ¿no es cierto? Y por lo tanto, mi principio de integración se va a desarrollar formalmente tomando una sumatoria que va desde i igual a 1 hasta un cierto valor n, porque hice una partición en n partes, y luego, recordando de que no me debo olvidar de partir ninguna de las partes, este n tiende cada vez a hacerse cada vez más grande, y que cuando tienda a ser extremadamente grande, si esta sumatoria converge, decimos que la función es integrable sobre esta curva, y en términos simbólicos voy a indicar de que estoy calculando la integral sobre una curva C de este campo escalar, y en términos simbólicos lo voy a indicar de esta manera. Bien. ¿Hasta ahí me han seguido más o menos? Bien. Noten ustedes que hay una ligera diferencia entre el cálculo sobre una zona plana, donde está definida la función, a el cálculo sobre una zona que es una curva. Pero la filosofía sigue siendo exactamente la misma. Un límite de una sumatoria cuando el número de partes tiende a hacerse cada vez más grande con el hecho de que la norma de la partición tiende a cero. Es ese el concepto de Riemann que sigue vigente permanentemente. Entonces, ahora me voy a detener en un pequeño detalle. Ese pequeño detalle dice: usted debe conocer perfectamente cómo está definida la curva, porque si usted quiere empezar a medir las longitudes de cada una de las partecitas en que dividió la curva, si no la conoce analíticamente, lo más probable es de que a lo sumo pueda imaginarse que eso tenga una longitud, pero usted no sabe que lo tiene. ¿Se entiende? O sea que, por lo tanto, yo necesito tenerla perfectamente definida la curva. Como cada punto de la curva C obviamente tiene una coordenada X y una coordenada Y, lo más natural que surge sobre esta cuestión es pensar que X es una función de una cierta variable t y que Y es una función de una variable t, y digo de que cuando t sub 0 es menor o igual que t menor o igual que t sub 1, y digo entonces de que cuando hago variar t desde t sub 0 hasta t sub 1, estoy recorriendo a la curva desde el origen hasta el final. Y esto que está acá son las ecuaciones paramétricas de la curva. Por lo tanto, estoy declarando: si intento hacer una cuenta de esta naturaleza, necesito describir a la curva de una manera muy precisa, y una manera muy precisa de describir a la curva es mediante las ecuaciones paramétricas de esa curva. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros consideramos
un elemento de esa curva y quiero calcular la longitud del elemento de esa curva, delta L, obviamente este delta L será causado por la naturaleza de un delta T. ¿Se entiende? O sea, si yo estoy en un cierto valor T, estoy en un punto dado de la curva, porque calculo X en T, y en T, y estoy en un determinado lugar de la curva, para un determinado lugar o valor de T, que obviamente está entre T sub 0 y T sub 1, ¿no es cierto? En principio, si T vale T sub 0, estoy en este lugar, y si T vale T sub 1, estoy en el final de la curva. Pero si estoy en un lugar cualquiera, para un dado valor de T entre estos, en este intervalo, estaré en un punto dado. Si luego T se incrementa en un cierto delta T, obviamente paso a otro lugar de la curva, que será X en T más delta de T y en T más delta de T. Y por lo tanto, estoy en X en T más delta de T, estoy en X igual a T, estoy en Y en T más delta de T, y estoy en Y en T. Dije yo, para un cierto incremento de la variable T, pasé del par ordenado XY al par ordenado XY correspondiente a T más delta de T. Pasé de estar acá a este lugar, concretamente, para un incremento delta T, número real que define el intervalo de variación de T. Por lo tanto, en forma aproximada, si yo hago la resta de las coordenadas X de estos dos puntos y la resta de las coordenadas Y de estos dos puntos, me van a dar a mí el incremento delta de X y el incremento delta Y que tengo yo para pasar de acá a acá. Y por lo tanto, eso será algo que formalmente yo estoy llamando delta de X y delta de Y. Y en forma aproximada, puedo decir que delta L será muy parecido a delta de X al cuadrado más delta de Y al cuadrado raíz cuadrada, porque fíjense que lo que estoy diciendo allí es de que aproximo la longitud del segmento de curva a la longitud de la cuerda de ese segmento de curva. Se las voy a dibujar acá en forma un poco más exagerada. Me imagino que el segmento de curva que estoy considerando es este. Y esta que está allí es la diagonal, vamos a decirlo de alguna manera. Y la longitud de esta diagonal no va a ser otra cosa que el delta de X al cuadrado más el delta de Y al cuadrado raíz cuadrada. Y esto me va a aproximar a la longitud de este segmento. O sea, la longitud de este segmento rectilíneo se aproxima a la longitud de este segmento curvo. Y obviamente, tanto mejor será la aproximación cuanto menor sea el delta de T que estoy considerando. Concretamente es eso lo que va a pasar. Y va a ocurrir de que delta de X será aproximadamente igual a la derivada de X respecto de T multiplicado por delta de T, y el delta de Y será aproximadamente igual a la derivada de Y respecto de T multiplicado por el delta de T. Y tanto mejor es la aproximación, tanto más pequeño es el delta de T. Y esto que estoy aplicando acá no es otra cosa que el teorema del valor medio del cálculo diferencial. Y por lo tanto, voy a llegar a concluir que el delta de L
será aproximadamente igual al x' al cuadrado por el delta de t elevado al cuadrado más el y' al cuadrado por el delta de t al cuadrado raíz cuadrada, y esto igual a x' al cuadrado más y' al cuadrado raíz cuadrada multiplicado por delta de t. Y formalmente, cuando delta de t tienda a ser cada vez más pequeño, puedo decir que el elemento de curva será igual a la derivada de la función x respecto de la variable t elevado al cuadrado más la derivada de la función y respecto de t elevado al cuadrado raíz cuadrada multiplicado por el elemento de t. Entonces, cuando intento calcular esto, puedo reducir mi problema a una cuenta que se desarrolla sobre la variable t que describe paramétricamente a cada uno de los pares ordenados de la curva. Y concluyo de que la integral sobre C de este campo escalar será igual a la integral de f de x de t y de t por la raíz cuadrada de x' al cuadrado más y' al cuadrado raíz cuadrada diferencial de t. Y como dije que la curva empieza cuando t vale t sub 0 y la curva termina cuando t vale t sub 1, entonces, sabiendo que las ecuaciones paramétricas de la curva que yo considero para evaluar mi integración conocida mediante estas relaciones que están escritas acá, puedo decir que la integral de este campo escalar sobre esa curva se puede calcular de esta manera. Pongamos el ejemplo que teníamos hoy. F de xy igual a x, que era el problema del parcial. Pongamos la curva, que era fácilmente identificable, y igual a x al cuadrado más 1. Y decíamos que x iba desde 0 hasta 3. Y nuestra curva C es esta. Puedo, para disimular un poco la cuestión de la parametrización y evitar alguna confusión en un principio, decir, por ejemplo, que x de t es igual a t. Y decir que y de t es igual a t al cuadrado más 1. Y decir que 0 es menor o igual que t, menor o igual que 3. ¿Se entiende? Entonces, lo que estoy planteando acá es la integral sobre la curva C de x, que es el campo escalar, elemento de curva, y esto va a ser igual a la integral entre 0 y 3 de x. ¿Pero x qué es? X es t. ¿Está bien? Y aparece este factor. X', noten ustedes que vale 1. Y', noten ustedes que vale 2t. Entonces acá me aparece 1 al cuadrado, que es 1, más 2t elevado al cuadrado, que es 4t cuadrado, raíz cuadrada, diferencial t. Obviamente esto que está acá es una cuenta que la puedo resolver mediante algún cambio de variable, sustitución o algo por el estilo. Y el resultado final de esta operación
será el cálculo de la integral curvilínea de este campo escalar así definido sobre esta curva C, ¿no es cierto? Fíjense que acá puedo escribir que t al cuadrado es igual a u, por ejemplo, y que du es igual a 2t dt, por lo que puedo decir que du sobre 2 es igual a t dt, y por lo tanto esto que está acá será igual a la integración t de t es du sobre 2, y acá me queda 1 más 4u raíz cuadrada de u sobre 2. ¿Se dieron cuenta, no es cierto? T de t es de u sobre 2. 1 más 4u, dado que u es t cuadrado. Y obviamente el extremo de integración, fíjense que como u es igual a t cuadrado, cuando t valga 0, u va a valer 0, pero cuando t valga 3, u va a valer 9. Por lo tanto, cuando cambio las variables, cambio también los extremos de integración. Y obviamente este problema que está acá es un problema que se puede resolver más fácilmente que este problema anterior mediante estas sustancias. Y si tengo una tabla de integrales, la tabla de integrales me produce la solución de este problema de una manera fácil. Y esto que está acá me va a dar a mí un número. ¿Bien? Y ese número será el normal del cálculo de la integral de este campo escalar sobre esta curva C, en donde no estoy buscando ningún tipo de interpretación geométrica de esto, porque simplemente soy abstracto y calculo la integral en términos netamente abstractos, sin importarme qué significa en términos geométricos. En realidad, le puedo dar una atribución en términos geométricos, recordando de que como este campo escalar es siempre positivo en esta zona del dominio, en particular sobre la curva, entonces lo que yo tengo acá es una forma plana, acá arriba, y lo que estoy calculando en términos geométricos es el área bajo la forma plana sobre este contorno. En concreto, lo que pasa acá como situación particular es de que esto, si lo quiero mirar, es la representación numérica del área que hay bajo una superficie dada por esta relación sobre esta curva que está acá. ¿Se entendió esto? ¿O quedaron más confundidos? ¿Se entendió, no es cierto? Pero moraleja, la filosofía del cálculo es exactamente la misma que la filosofía del cálculo de integración sobre zonas cerradas planas. Obviamente el factor que aparece acá como extraño, por así decirlo, se corresponde al factor de conversión, podemos llamarlo de esa manera, que me describe a mí el elemento de la curva con respecto al elemento de la variable que me describe la curva. O sea que la integral sobre c de f de xy de L, si es que x e y están definidos en términos paramétricos de esta manera, se podrá calcular como la integración entre un cierto t sub 0 y un t sub 1 del f en x de t y de t, x' cuadrado más y' cuadrado raíz cuadrada de t. Concretamente es eso lo que terminé por desarrollar, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Fíjense que lo que estoy diciendo acá es que esto que está acá
es esto que está acá. ¿Qué es? Es un factor de conversión entre el elemento de la curva contra el elemento de la variable t. O sea que para poder referir el elemento de la curva contra el elemento de la variable t, necesito afectarla de este factor multiplicador que está acá. En concreto es eso lo que estoy haciendo, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Bien. Bueno. Si más o menos me han entendido, los dejo acá. Luciano sé que iba a practicar con algunos de estos problemas dentro de un rato. Y la clase que viene seguiremos con la integración de los campos escalares, obviamente de mayor cantidad de variables, para ver cómo analizamos esta problemática, ¿no es cierto? Después tendremos que pasar a los campos vectoriales y analizar la problemática de la integración de los campos vectoriales. Bueno, gente, si no hay preguntas, los dejo por acá. ¿Puede ser? ¿O hay alguna pregunta? No, profe, quedó claro. ¿Quedó claro? ¿A qué hora es la clase del otro? Y a las 9, creo que Luciano le va a pasar el enlace de lo que utilice ahora a las 9, por lo menos eso me dijo hace un rato, calculo que por el Slack o por alguno de los medios de comunicación que ustedes tienen con él, les va a pasar el enlace para que se conecten y puedan resolver algunos problemas. Dale, gracias. Hecho, hecho. Bueno, entonces, nos estamos viendo hasta la próxima. Hasta luego. Chao, profe. Gracias. Chao, chao. Profe. Chao, chao.